Bienvenido todo el mundo a la 27ª merienda cena con el absurdum. Hoy tenemos pues a David por aquí, Hola. a Isaac por aquí Hola. y a mí mismo, a Juan Jesús, para darle forma a bueno pues a esta nueva charla histórica. Hoy vamos a hablar de tiempo, de cronología, de formas de medir el paso de las cosas. Y vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre todo eso y un poco de sombra a lo mejor también, ¿eh? A lo mejor alguna duda también hay que arrojar. Pero antes de empezar, muchas gracias a todos esos suscriptores que están ahí apoyándonos. Ya son por lo menos 3 millones, ya no sabemos, hemos perdido la cuenta. Y a todos esos seguidores que también están ahí echando un cable al programa. Y nada, en realidad hoy no hay mucho más que comentar. Hoy directamente quizá nos podemos sumergir en el embrollo. Como siempre, quien quiera ir preguntando cosas tiene el chat disponible para ello, así que invitamos a todo el mundo a soltar lo que quiera o a Siempre matizaciones, con respeto. siempre con respeto, matizaciones o todo tipo de cosas. Bueno, cada persona según Sería como... genial que hoy, hablando de cronología y tiempo y todo eso, la gente empezase a insultar muchísimo. Eso es una disparate absoluto, sois un normal, sois gilipollas, no sé qué. Sería genial. Es decir, que la gente defendiese una cosa de forma tan acérrima que Ojo, rozase eso, la falta de respeto. Ojo El que delito de se odio. puede, ¿eh? Se puede. Se se puede porque vamos puede, a tocar algún tema que va a ser polémico. se puede por eso y por también Venga, vale. por la magufería, que eso es algo que mola mucho. Porque no recordemos que ya hemos comentado en este lo que sea, en la presentación, ya hemos comentado el tema de la nueva cronología que creó un matemático ruso en la que le daba la vuelta a toda la cronología histórica. Y el otro día me crucé, lo que pasa es que va a ser imposible encontrarlo, el, una línea cronológica de cómo ha sido la historia según los magufas, en la que como el 10% es la historia que consideramos historia y todo lo demás es las civilizaciones anteriores y todo eso. Si puedo luego lo busco, pero... ¡buaf! Sí, los terraplanistas de la cronología, exacto. Y... ostras, es que mola un montón toda la mufería también cronológica, pero bueno. Lo Eh, bueno de esa gente, y no sé si vamos a tocar, me espero si vamos a hablar del tema magufada y de este tipo de eso, yo no tengo nada previsto. nada, era simplemente que esa gente, lo bueno es que claro, nosotros tenemos periodizaciones y cronologías respecto a pasado, llegan hasta el presente, pero esa gente tiene para el futuro también, tiene la era venidera. Hombre, Yo hombre. que sé, tipo, hay gente, yo que sé, tío de Jehová, sectas y cosas así un poco más tal, tienen lo que va a suceder después. Es decir, está todo planificado y todo está escrito, todo viene. De eso sí vamos a hablar concretamente. Dicho eso, hoy vamos a dar algunas pinceladas sobre tiempo histórico. Algunas pinceladas, insisto. No va a ser... siempre va a haber algún matiz que dejemos fuera, alguna cosa que a lo mejor no está del todo explicada, porque pasaremos por encima de algunas y de otras a lo mejor profundizaremos un poco más. Como mínimo, empiezo con un punto, que para darle un poco línea a lo que vamos a comentar más tarde. Y es, se dice cuando se estudia historia, que la historia es tiempo y espacio, o tiempo más espacio. Y eso es muy importante, porque parece que siempre nos quedamos con los personajes históricos, con el paso esto, con el paso lo otro, y es muy importante tanto el tiempo como el espacio. Hoy vamos a centrarnos en tiempo, ¿vale? Vamos a tocar ese primer elemento. ¿Qué pasa con el tiempo? En principio, una persona que no haya estudiado historia puede pensar, bueno, pues el tiempo pues, va pasando y en tal año pasa esto y en tal otro año pasa lo otro. Sí, pero, ¿vale? Y básicamente lo de ahí es el pero. Hay una cosa que podemos llamar tiempo social, ¿vale? O tiempo humano, o como queramos decirlo. Y para que lo entendamos, el otro día precisamente estuvimos en una cueva y sí que estamos más acostumbrados a oír eso del tiempo geológico, ¿no? Las eras geológicas y todo eso. Que es como una forma de hacer referencia a algo tan vasto y tan amplio que, bueno, pues hablamos de era geológica, que es el Cámbrico y todo eso, y ahí se queda, ¿no? Que son normalmente muy vastas en años, comparada con lo que sería el tiempo histórico. Bien, cuando hablamos de tiempo social o tiempo humano, hablamos de el cómo entiende cada sociedad el tiempo, ¿vale? Vamos a tocar eso hoy, vamos a intentar explicarlo y voy a dar dos apuntes ahora, que yo creo que me van a servir un poco para tirar luego, para que veamos a qué me refiero concretamente, por si alguien está un poco perdido. Antiguamente, en Grecia y Roma, digamos, grosso modo, se pensaba que el tiempo era, digamos, un fluido continuo, pero con retorno.
como una especie de rueda, para que nos entendamos más o menos. Pasa también en otros lugares del planeta, ¿no? También se tiene esa idea del eterno retorno, que es como se suele llamar. Y vamos a ahondar un poco también en esa forma de ver el tiempo que había en el pasado, pero digamos que no había una idea de avance hacia adelante como tenemos hoy en día. ¿Qué es eso del avance hacia adelante? Y vamos a ver que en algunos casos es muy literal lo del avance hacia adelante. Tener una idea de que siempre se avanza, siempre se mejora, siempre se va hacia el futuro como un progreso, etcétera. Muy unido a la idea de progreso. Bien, eso es un poco una visión lineal de la historia, ¿no? Es un poco en la que estamos enclaustrados hoy en día y vendría prácticamente desde San Agustín. Mete en el cristianismo esa idea. Antiguamente en el cristianismo, anteriormente no se tenía exactamente esa idea en el cristianismo, pero a partir de entonces ya se empieza a tener. Se rompe con esa idea de un tiempo cíclico y pasamos a una visión lineal, progresiva, avanzando hacia un final. Eso es importante. Isaac lo ha dicho antes y en realidad parece que no, pero lo de los testigos de Jehová y eso tiene mucho que ver. Es decir, un avance hacia un punto concreto, ¿vale? Estamos yendo hacia este lugar. Literalmente como si fuera de punto A a punto B, ¿vale? Dejo eso ahí, que es un poco... ¿Puedo poner un pero? Hombre, claro, pues lo que quieras. Porque has vinculado a San Agustín con la idea de progreso, pero en realidad San Agustín es lo contrario al progreso. Es lo que dice es que la sociedad y la humanidad va a peor. Es lo que habla de decadencia. De hecho, él asimila cada uno de los periodos a una etapa de la vida y para él el periodo que él vive sería el último periodo, ese final del que estaba hablando, y lo llama la vejez y él lo vincula todo a la decadencia, a la pérdida de la cultura y demás. He hablado a nivel ahora mismo más grande, es decir, esa idea está vinculada posteriormente a la idea de progreso, no concretamente a San Agustín, sino que después la idea de progreso coge la idea lineal del tiempo, la absorbe y aquí estamos. ¿Vale? No que lo diga San Agustín. Cuando leas que tal y como lo has dicho ha sonado como que San Agustín... Ya, pero es que soltar algunas cosas para ir desarrollando más tarde. Entonces, por eso ahora empezamos a comentar. Tengo algunas preguntas preparadas y que entre todos vayamos un poco comentando. Esa persona me gusta. No sé a qué te refieres, Sibirco. ¿Cómo concebimos a San Agustín? ¿Cómo concebimos el tiempo? ¿Vale? Esa sería un poco la primera pregunta. ¿Cómo concebimos hoy el tiempo? O el paso del tiempo, o la cronología, o lo que sea. ¿Qué me podéis decir? Que cómo la concebimos hoy en día, nuestra sociedad moderna. Sí. Pues hombre, actualmente desde hace mucho sí que tenemos establecido un ciclo, digamos, más o menos, no sé, ya está bastante afincado lo de los años, los meses, los días. Vale, y al fin y al cabo, en cuanto al presente, me parece que tiene mucha relación con lo laboral. Es decir, con momentos de descanso y de trabajo. Con ciclos de trabajo, básicamente. Los días de la semana, pues hay una serie de días en los que se trabaja, una serie de días en los que se descansa. Y no sé, yo lo veo más o menos. Digamos que se ha impuesto lo que tú has dicho. Hay una serie de meses, unos 12 meses, que se han impuesto a nivel ya global, prácticamente. Porque incluso aunque en China se utilicen sus calendarios, sus leches, en realidad a nivel internacional se rigen por el mismo que nosotros. Una pregunta es de dónde salen esos meses, que tiene que ver también con Roma. Y bueno, ¿hay alguna cosa más? Precisamente con respecto a eso de la idea de progreso y el tiempo hacia adelante, hacia atrás, etcétera. Yo creo que a nivel general la humanidad sigue muy vinculada, sigue muy... O sea, se aferra mucho a esa idea de progreso, como has dicho. Sigue siendo esa tendencia que crean los humanistas, de que todo el tiempo va mejor. Sin embargo, yo creo que hoy en día hay como una especie de... Bueno, hoy en día no, esto viene de la Edad Media. Hay como una especie de... ¿Cómo se llama esto? Disociación cognitiva, porque concebimos que toda la sociedad va mejor, va hacia un futuro mejor, pero al mismo tiempo cualquier tiempo pasado fue mejor. No sé si me explico. Sí. La gente hace convivir esas dos ideas que son contradictorias, pero que en nuestro cerebro al parecer tiene sentido. Precisamente repasando esto, me he dado cuenta de que hay otras dos ideas contradictorias que unimos sin problemas. Y es precisamente que todo va mejor
y que vamos hacia futuro, progreso, etcétera, pero la historia se repite. Es decir, tenemos también esas dos líneas unidas. Bueno, investigando sobre esto hay una cosa que me llama mucho la atención porque no he conseguido verificar una idea que tenía o una cosa que tenía como dentro de mí, que era el tema del cómo vemos o cómo hablamos del tiempo, del futuro y del pasado. Vale, sí he podido verificar otra cosa o encontrar otra cosa que me llama mucho la atención, que es esto de aquí. Lo enseño por aquí, ¿vale? Enseño este paper que he encontrado. Dice, cuando piensas sobre eso, sobre ello, tu pasado está delante de ti. Ojo a eso. Esto es una cosa que me ha roto un poco el cerebro, que me ha llamado mucha atención. Que es la ubicación geográfica del tiempo. Tenemos normalmente, cuando pensamos en el futuro, pensamos en adelante. Y cuando pensamos en el pasado, pensamos hacia atrás. De hecho, la topografía del tiempo, ¿no? Exacto. De hecho, normalmente cuando hablamos del pasado es mirar atrás, ¿no? Se habla así. Y cuando hablamos del futuro es mirar hacia adelante. Bueno, pues no en todas partes es así. Ojo a esto. Esto concretamente hace una especie de estudio con españoles y marroquíes. Y a la hora de ubicar el futuro y el presente, en el caso de los españoles lo ubican el futuro delante, ¿vale? Y el pasado detrás de ellos. Los marroquíes lo hacen justamente al revés. Yo lo que había oído alguna vez, para que veas cómo son las cosas, lo de X tribu o X zona del mundo concreta tiene esa forma de ver el presente, de localizar, digamos, en un eje físico, el pasado y el presente. Pero no me esperaba que fuese algo tan cercano. Que es un referente que es España y Marruecos, que están al lado, que vamos, que son mundos diferentes, pero no tan distantes. Me llama la atención eso. Y en cierta forma, una vez que tú concibes esa forma en la que tú no habías caído o no la habías pensado, tiene su lógica, también tiene toda su lógica del mundo. O sea, al fin y al cabo, el transcurrir del tiempo como un tren en marcha, simplemente, o un autobús en marcha, es simplemente en qué punto te localizas. Es decir, si en el sentido de la marcha o te pones en contra de la marcha. Tiene sentido que estés en contra y que tú veas lo que estás dejando atrás, en realidad. De hecho, lo que comenta Aaron, que es un poco lo que ves, es decir, lo que ya has visto, lo que ya has vivido es el pasado. Entonces tiene sentido que esté delante de ti lo que ya has visto. Sin embargo, lo que no ves lo tienes detrás. Sería el futuro. Lo que no ves, lo que no sabes que va a pasar, lo que no sabes lo que viene. Es un poco esa idea curiosa. Pero sumo otro punto. Buscando al respecto de esto, me he encontrado... Yo pensaba que íbamos a hablar de historia, no de física, ¿eh? A mí me estáis... Espera. Ahora llegamos. Me he encontrado lo siguiente. En China, ¿vale? El pasado y el futuro, de nuevo, utilizando el lenguaje. En el otro caso también se utilizaba el lenguaje para llegar a las conclusiones concretas, ¿vale? ¿Cuál era la concepción espacial del tiempo? Y de nuevo, básicamente el resultado era el mismo. Es decir, suelen tener presente el pasado delante de ellos. Evidentemente aquí habrá muchos matices, este estudio tendrá muchas cosas que ver, pero es interesante que en la función lingüística pues caigamos en esas cosas. Como hemos dicho antes, tenemos en castellano lo de mirar atrás o mirar adelante y caminar hacia adelante, etcétera. Eso lo comentamos. De hecho, yo si queréis terminar de romperos la cabeza, como siempre hablamos de como dos grandes modelos, ¿no? El lineal y el cíclico. Y hay uno que lo comparten tanto en India como en algunas tribus de América del Norte. Y no es ni lineal ni cíclico. Y claro, lo voy a contar ahora y va a sonar en plan, esto es paja. A lo mejor Aaron ya ha hecho un spoiler. Helicoidal. No es exactamente eso. Para ellos el tiempo... bueno, los indios lo explican diciendo que es como que el tiempo es un papel, una lámina, ¿vale? Que se va doblando y desdoblando. Y tú dices, vale, si se va doblando y desdoblando es cíclico, ¿no? Pero no, porque cada doblez y cada desdoblez es distinto. Cada vez que se dobla y se desdobla el tiempo, lo hace de una forma distinta. Tú puedes doblar un papel de muchas maneras. Pues ellos dicen que esa forma de doblarlo y desdoblarlo es infinito y que se va desdoblando de formas distintas. A mí todas estas cosas de
imagino que será una visión, digamos, religiosa o cosmogónica, o entiendo lo que dices, de esa percepción del tiempo que tienen en la India, en algunos sitios, ¿no? Me llama la atención como esos pensamientos, digamos, pues cosmogónicos, luego se corresponden con las teorías más avanzadas que puede haber hoy en día en la ciencia. Bueno, Entonces, sí. este Sí. pensamiento, luego llega un científico y te dice, no, porque a lo mejor el universo lo que está haciendo es, el espacio-tiempo lo que está haciendo es replegarse y expandirse y volver a replegarse constantemente. Y dices, macho, ¿cómo son las cosas que lo que en un principio alguien hace 4.000 años dijo, pues yo creo que esto es así, que luego resulte que sea así? Me hace mucha gracia porque hace poco encontré precisamente que los indios reclamaban, es que no me acuerdo muy bien si era eso. No sé si era la teoría de Einstein, de la relatividad. No sé si lo unían a sus mitos. No me acuerdo si era la teoría de la relatividad o cuál era, pero hace poco me estuve echando un rato con ese tema. Pero exigían derechos de autor, claro. Esto ya lo decían los Vedas. A ver, yo voy a poner un ejemplo sobre la mesa para que la gente vea que no es todo tan difuso y tal. Un ejemplo de cómo se puede organizar el tiempo de una manera que no es lineal, que no es como la nuestra. Es decir, para que nos entendamos, un día tiene 24 horas, de la número 1 a la número 24, al día siguiente es el siguiente día, tiene las mismas horas, pero es el siguiente día, y luego pasamos al siguiente mes, luego al siguiente año, y vamos siempre en sumatorio. Vale, Roma. Roma. Voy a explicar un poco por encima, porque no es siempre de la misma manera, cómo funcionaba el tiempo en Roma. Bien, desde el siglo séptimo, sexto antes de Cristo empiezan a configurar su calendario. Primero con 10 meses y 304 días más o menos, una especie de calendario lunar que poco a poco va hacia un calendario lunisolar, como se va llamando, con distintas reformas, ¿no? Y al final Es que lo de los 10 meses, que parece muy obvio, pero a lo mejor alguien no lo sabe, que lo de octubre, noviembre y diciembre, de 8, 9, claro, 10, septiembre. son literalmente el número que ocupaba, o sea, la posición que ocupaba el mes. Siendo diciembre, claro, ya el último y décimo antes de la reforma. Desde septiembre a diciembre básicamente correspondían a eso. Solo que ya no corresponden por lo que vamos a comentar ahora. Julio César implementa un cambio. O sea, bueno, un cambio. O sea, básicamente crea lo que se conoce como calendario juliano. Que de hecho se sigue usando en Rusia. Ya no, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Se sigue usando de forma efectiva? Yo creo que sí. Bueno, como El mínimo se usa. calendario juliano en Rusia es el que nos hace que la revolución de octubre famosa no sea en octubre. Exacto, no en octubre. Bien, entonces, ¿qué pasa con el calendario juliano? Ya mete los 12 meses. Se le pondrá de hecho nombre. Sí, exacto. Como dice Siemens con The Good Play, el tiempo no es lineal tampoco, sino que tiene la forma de palabra Jeremy Beremy. Correcto. Es una forma también de introducir este tipo de mierda. Bien, ¿qué pasa con Julio César? Le da forma en el año 45 a un nuevo calendario que luego será matizado por Gregorio, el calendario que tenemos hoy en día, el gregoriano, que matiza el anterior. Ojo a una cosa, que a lo mejor es poco conocida. Claro, alguien puede preguntarse, bueno, pero si tenían 10 meses o 12 meses, pero los años no coincidían porque eran menos, ¿qué hacían para ubicarse con respecto al año solar? Literalmente tenían un mes que era el mes comodín, que era el Mercedonius o Un postizo. que metían a veces cuando les venía bien o cuando no. Ojo a eso, que es bastante curioso. Bien, ahora bien, aparte de cómo organizaban los meses, cómo contaban los años, que eso también puede que sea menos conocido. Los romanos, alguien conocerá el ad urbe condita, ¿no? Y además el ad urbe condita, y ahora lo explico, tiene una cosa muy parecida a nuestro sistema, que es, bueno, pues toma un punto y a partir de ahí hace sumatorio. ¿Cuál es el punto para ello? La fundación de la ciudad de Roma. ¿Vale? Ellos ponen la fundación de la ciudad en un punto y a partir de ahí empiezan a sumar años. Sin embargo, lo curioso es que ese sistema no se usaba mucho. Se usaba mucho en tema literario, en tema así como más pomposo, pero en el día a día no se usaba. Es decir, curiosamente el sistema que más se parece al nuestro no era el que usaban. ¿Cuál usaban? ¿Cuál usaban? En el día a día usaban el sistema de los cónsules, a partir de la República. Es decir, los cónsules se elegían cada año, pero podían repetir. Y entonces, si tú decías que en el segundo consulado de Marco Agripa te habías casado, la gente sabía a qué te refería. Te refiere al año en el que, el segundo año en el que Marco Agripa fue cónsul. Si fue el tercero, pues el tercero. Si fue el primero, pues el primero.
¿Veis por dónde Esto lo voy? hemos comentado alguna vez como que popularmente cuando nosotros hacemos referencia, ¿esto cuándo pasó? Pues en la tercera legislatura de Felipe González. Claro, En la segunda legislatura de Zapatero. pero a mí me rompe el cerebro. Cuando Ah, sí, a mí a mí me sí me... destroza. A mí Que sí, esa forma de no me ver el acuerdo a tiempo lo mejor con precisión, no me acuerdo con precisión de los años, pero más o menos, digo, vale, ya. Yo, sinceramente, para intentar acordarme, para intentar fijar cosas concretas, me resulta imposible cuando se hace ese tipo de referencias. Cuando la referencia es más vaga, tipo, pues en la segunda legislatura de tal presidente, pues fue de esta otra manera. Yo digo, vale, eso sí. Pero cuando si intentas fijar cosas concretas, ya me pierdo. Por eso, con el tema de contar años de los romanos, sinceramente me parece un poco pifostio. ¿Qué hacían? Claro, no eran tontos. ¿Qué hacían para acordarse de...? Porque no tienen por qué acordarse de todos los consulados. Tenían los fasti, o los fastos, que eran básicamente listas de cónsules, para tener un poco claro cuándo estuvo cada uno y todo eso y no perderse. Entonces digamos que no eran tontos, que no era muy confuso en ese sentido y que evidentemente si tenías el cerebro entrenado pues te acordabas. Pero como mínimo no es una... Dime. Cuidado con las listas esas porque los egipcios también hacían listas y cuando no les cuadraban las fechas lo que hacían era alargarle la vida a un faraón. Pero Entonces de repente te encuentras un faraón que vivió 140 años. pero esto es un imperio decente, David. Bueno, Entonces, como mínimo tenemos ahí una forma de contar los años que ya difiere de la nuestra. No es exactamente lineal. O sea, lo es, pero ya rompe un poco con el esquema porque tenemos bloques mucho más pequeñitos, ¿vale? Y luego, por supuesto, está una cosa que ya sé que a mí, de nuevo, me resulta un poco liosa, aunque entiendo que si tenía entrenamiento era fácil. Los días. Los días no era del 1 al 30 de cada mes. No era sumando. Era de esta manera. Tengo una tabla porque es más fácil explicarlo así. Hay 3 días de referencia, ¿vale? Que son las calendas, las nonas y los idus. Los idus a todos nos suenan los idus de marzo. Porque es cuando hicieron agujeros en el pecho de César. Vale. y la calenda greca. La calenda greca y que el calendario viene de ahí. También es un pequeño detalle. Vale. ¿Qué es eso? Bueno, la calenda greca es la referencia de que no existe. Que no existe. Vale, entonces, para que lo entienda todo el mundo, pongo la tabla. Digamos que hay 3 días de referencia, ¿vale? Calendas, nonas e idus, que varían un poco según el mes en el que estemos, pero bueno, más o menos son solo 3 bloques. Y a partir de ahí, ojo, calendas es el día 1, y luego tienes el sexto día antes de las nonas, el quinto día, el cuarto día, el tercer día y el día antes. Luego, Madre mía, estoy viajando a segundo de bachiller de el repente. octavo día, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo di en cuarto de la ESO. Dios. Vale. A mí me sigue pareciendo un pifostio. Sé que no es especialmente complicado y al final, si te haces a esto, es fácil. Además Sinceramente. es un problema porque no todos los meses tenían la calenda, la IDU, en el mismo día. En uno era el día 13, en otro era el día 15, iban variando. Las nonas creo que variaban entre el 7 y el 9. Exacto. Perdón, entre el 5 y el 7. Y lo bueno es que las calendas sí que no se Bueno. mueven. Es el primero de cada mes. Era el 9 porque eran las nones. Vale. De hecho, en realidad, fíjate, Pichul ha dicho una cosa muy interesante. Si Isaac siguiese un patrón concreto, podríamos intentar hacer un patrón de la meriendocena. Es decir, pues esta sería la cuarta porque Isaac llevaba tal. O podríamos hacerlo sin ningún sentido cronológico de esta manera, sino simplemente, oye, ¿y cuándo Dasurdun habló de Topsy? Fue la segunda vez que Isaac llevó la camiseta del Canarias. Además, en el caso de Isaac, se Te podrían digo. simultaneizar dos y podrías ver en base a las camisetas el día, pero en base a la fruta que esté comiendo la temporada. Claro, claro. Claro. Puedes decir segundo día ante kiwi o Exacto. post kiwi. Y Vale. ya según los ciclos de... Vale, yo quería soltar todo esto para que dejar claro a la gente que no, por ejemplo, mucha gente conoce el Imperio Romano, incluso gente, o sea, evidentemente porque hay a saco de ficción sobre el Imperio Romano y la República Romana y la monarquía no, porque claro, porque claro. Bueno, sobre Roma. Y sin embargo, a lo mejor la forma de medir el tiempo, pues bueno, has oído algo de los idus, pero bueno, era el día 15, bueno, pues ok. Pero no tienes muy claro lo de antes y de después y todo esto. Y quería explicar
os quería poner sobre la mesa un caso sencillo, ¿vale? Un caso que es el Imperio Romano, que está muy accesible, que tal. Y aún así es posible que algunas cosas de las que he comentado no sean del todo conocidas. A partir de aquí, pues empezamos a desarrollar. Empezamos a comentar otras cosas. Para romper un poco, para empezar ya rompiendo con esa idea de progreso, esa idea lineal y tal, a lo mejor a mucha gente le ha quedado la sensación de que antes era muy complicado y poco a poco se fue poniendo orden, ¿no? Después fue el calendario juliano, se corrigieron los errores del calendario juliano, entró el calendario gregoriano y demás. Y sin embargo, y aquí me vais a matar vosotros, vamos a hacer una defensa de los egipcios. Vale. Los egipcios tenían un año de 365 días dividido en 12 meses y cada uno de esos meses tenía 30 días de duración. ¿Qué me quieres O sea, decir? que ellos lo tenían como nosotros. Hemos vuelto a como lo hacían los egipcios. En ese caso Egipto sí que gana. Sí. Y de hecho es curioso que Ptolomeo intentó añadir el día ese del año bisiesto y como la gente no terminaba de entender eso de que cada 4 años se añadiese uno, se negaron, se manifestaron, dijeron que de eso nada y al final no se puso. Pero si no, sería exactamente igual que el nuestro. La única diferencia es que las semanas para ellos duraban 10 días. ¿Veis Eso cómo es como cuando... Es que este tema de cambiar horario. Es decir, de ahora a partir de mañana serán las 2 en vez de las 3. Todo eso da igual en qué momento de la historia esté, que eso es complicado. Nosotros siempre decimos, como alegato para romper el tópico, siempre decimos, no, la gente del pasado no hay que pensar que era más tonta. Porque la gente del pasado no era más tonta que hoy en día. Eso lo decimos nosotros, pero también tenemos que decir, pero tampoco más lista. Bueno, a lo mejor un poco más listos sí que eran para llevar todo este episodio. Un poco más listo porque este tipo de problemas ha habido toda la vida. Es decir, que cuesta cambiar los hábitos y los horarios y los calendarios porque al fin y al cabo la gente se acostumbra a ciertas cosas y si tuvieras que estar haciendo cambios de cada X tiempo de este tipo de normas, pues es un jaleo. Es verdad que Aaron os ha atacado donde más os duele, ¿eh? Dice que sí que somos muy egipcios hoy en día, seguimos usando el mismo calendario y nos siguen gustando los gatos. Y por lo que sea, vosotros dos los gatos nos apasionan. No, a mí los gatos... A mí me gusta mucho verlos de lejos. Porque si no, moriría. Vale. Bien, entonces, he lanzado ya a esos pequeños puntos. Pero vamos a ver también, no digo específicamente ahora, pero vamos a ver qué es eso de las edades, edad antigua, medieval, no sé qué, no sé cuánto. Y algunas cosas ya más nivel pro que tratamos en historia y que vamos a intentar que entendáis sobre cambio, continuidad, aceleración, empantanamiento. Bueno, no se dice empantanamiento, pero aquí sí se dice así. Se puede acuñar ese término, no pasa nada. Empantanamiento histórico. Entonces, vale. ¿Qué atacamos primero? ¿Qué os apetece de todo lo que he dicho? Quizás las edades. Empezamos por lo suave. Venga, las edades, lo que todo el mundo conoce. David, yo creo que tú te has preparado un poco eso. Bueno, no me quedó más remedio de prepararlo porque me tocó dar la clase sobre eso. Bueno. A ver, cuando hablamos de periodos en la historia, todos tenemos presentes los que hemos estudiado, los que tenemos hoy en día, ¿no? Que son esa división en prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿De dónde surge esa división? Pues el primero que hace esa división es Celarius. Celarius, que unos llaman Cristóbal, Cristóforus, ya sabéis que con estos nombres... ¿Quién es Celarius, David? Coméntanos, ¿quién es Celarius? Es un historiador del siglo XVII, ¿vale? Dentro de lo que se puede llamar historiador a una persona del siglo XVII, ya sabéis que esta gente eran intelectuales que se dedicaban a todo un poco, y este hombre es el que hace esa primera división, pero claro, él hace esa división basándose en lo que habían creado ya los humanistas, que era esa división entre lo antiguo, lo medio y lo presente para ellos. Y él le añade el nombre de edad moderna a la que él está viviendo. ¿Vale? Eso se queda ahí. Qué pretencioso. Sí. Eso se queda ahí. Él a lo contemporáneo lo llama moderno. Exacto. Sobre esa, él lo construye sobre la base esa que estabais diciendo antes de los renacentistas, de los humanistas, que hablaban del progreso. Entonces ellos, desde su punto de vista de nosotros ahora estamos haciéndolo bien frente a la Edad Media, pues habían tenido ese atrevimiento de llamar antigüedad, Edad Media, a lo que hay en medio, a lo malo, y ya su presente, que ellos no le pusieron nombre, y Celarius es el que crea el término Edad Moderna. Posteriormente, ya cuando ocurre la Revolución Francesa y hay una serie de acontecimientos en los que se considera que las estructuras económicas, sociales y políticas han cambiado,
Entonces es cuando algunos historiadores empiezan a hablar de edad contemporánea. Pero la edad contemporánea no se asume como término historiográfico hasta la segunda mitad del siglo XX. Antes de eso la gente lo rechazaba, porque no entendían que hubiese una edad nueva. Es como hoy en día cuando dicen, no tenemos que hablar ya de un nuevo periodo en la historia, que existe el debate ese de cómo lo vamos a llamar, si nuclear, si la era de internet, la era de comunicaciones, todo este tipo de cosas. Y pues ellos, claro, ellos no terminaban de entender, decían, a lo mejor el cambio no ha sido tan drástico porque lo estaban viviendo. Hoy en día ya sí que tenemos muy clara la división entre edad moderna y edad contemporánea, pero en ese momento no. Y esa es la que tenemos hoy en día, esa es la división que tenemos hoy en día. Con algunas matizaciones cuando se añade, algunos especialistas añaden lo de alta y baja edad media, tardoantigüedad. Tenemos a gente como Thomsen que añade lo de edad de los metales, edad de piedra y demás. Pero ha habido otra gente que ha propuesto unas cronologías alternativas, unas periodizaciones alternativas. A ver, entonces, lo que nos has comentado es lo que Vox Populi corre por las calles. Que es la que se enseña, claro, la que se enseña en el colegio. Y todo el mundo tiene más o menos aquí, y vemos en las pelis, y vemos en los videojuegos. Salvo en el Age of Empires, que por lo que sea se inventaron otra cronología, pero bueno. Exacto. La imperial. Esta división tiene un problema evidente. Que ya nada más nosotros la conocemos, o sea, conocemos el problema, pero cualquier persona ajena a la materia se habrá dado cuenta de que tú no puedes hablar de una edad media como la europea para referirte a Japón, para referirte al África subsahariana, o incluso no puedes hablar de edad contemporánea o edad moderna cuando hablas de Rusia, de algo tan cercano a nosotros como es Rusia. Nos cuesta un poco hacer encajar las características económicas, sociales y políticas del periodo que nosotros entendemos como edad moderna o edad contemporánea en la Rusia de principios del siglo XX o del siglo XIX. Eso se entiende, ¿no? Sí, eso es el concepto que hemos hablado alguna vez de que estas periodizaciones, es decir, no, la historia no es sincrónica en todo el sitio. No hay una sincronía de todo surge de la misma forma en el mismo momento en todo el mundo, sino que los fenómenos cada uno su ritmo tranquilamente conforme van saliendo las cosas. Ritmo de la historia. A ver, al fin y al cabo eso es una palabra que se usa mucho precisamente en historia, que es el ritmo histórico, pero bueno, eso ya más adelante. Para hacer esta división se basaron básicamente en una serie de hitos, de acontecimientos, de procesos que alteraban todas esas estructuras que hemos dicho, económicas, sociales y políticas. Si no se produce un cambio de todas las estructuras, no se considera que hay una nueva etapa, una nueva época, ¿no? De ahí que se hable de esos compartimentos, de esas edades. Pero hay gente que dice, no hay que fijarse tanto en acontecimientos que transformen la estructura, sino en las estructuras en sí, que existen en ese momento, y es cuando aparecen Karl Marx y Engels y establecen su división, que esa sí que más o menos la conocemos, ¿no? Me refiero a gente ajena a la historia, más o menos sabe que sí que Karl Marx dividía la historia en periodos distintos a esos que nosotros hemos estudiado. Él ha hablado de un comunismo primitivo, que me parece también muy ambicioso llamarlo así, comunismo primitivo, el modo de producción esclavista, ¿no? A la antigüedad, a cuando se utilizan los esclavos, el modo de producción feudal, el capitalista, el capitalismo, el comunismo futuro, que es hacia donde ellos lo encaminan, pero cuando ellos plantean esto, aparece alguien que les dice, oye, esto sigue teniendo el mismo problema que tenía la otra división que había. Y es que no puedes aplicar estas estructuras a otras culturas. Hay culturas que no han pasado por alguna de esas etapas. Y entonces claro, Marx y Engels pusieron un parche, crearon el parche del modelo asiático. Dijeron, pues que no cumpla, modelo asiático. Así claro, pero lo bueno de esta periodización, que está luego pues somatizada y mejorada. Estoy hablando de cronología con un cuchillo en la mano, moviéndola así muy... Sí. No estoy amenazando a nadie. Lo bueno de ese modelo es que te sirve como marco para llevarlo a distintos sitios. Es decir, no te da unas fechas concretas, simplemente te dice, la historia vive esta fase. Vive un comunismo primitivo, digamos, que eso me recuerda a los otros autores antiguos de al principio el ser humano vive en una especie de vergel y de naturaleza y de estado natural en el que todo se comparte. El comunismo primitivo es eso. Todo ese estado de naturaleza, pues ahí el marxismo lo comparte, ¿no? Lo tiene ese primer estadio, ¿no? El comunismo primitivo, el esclavismo, la época feudal, el modelo capitalista, al fin y al cabo lo que son relaciones sociales y económicas, sobre todo estructuras económicas.
de la sociedad, pero sin plantear fechas concretas. Si lo hacemos a la historia tradicional de Europa y Asia y Próximo Oriente, pues bueno, coincide con la nuestra y podemos nosotros ponerle el hito donde queramos. Pero nosotros podemos coger ese modelo, llevárnoslo a Asia o llevárnoslo a Centroamérica y establecer ahí más o menos colocar, digamos, la fecha donde queramos, respetando esas mismas fases. Lo que no sé, y eso a lo mejor vosotros lo sabéis mejor, es si llevándolo a otro sitio, a lo mejor las fases no encajan igual. Y a lo mejor se puede invertir alguna en puesto, en plan, en vez de que venga la esclavista y después la feudal y después la capitalista, haya habido una antes que sea feudal y después esclavista, o no lo sé. Claro, ese será el problema. Ese es el problema que plantea esta división. De hecho, no llegó a cuajar precisamente por eso, porque el marxismo sí que cuajó en muchos aspectos de la historiografía y tuvo mucho éxito, pero en este concreto no, porque planteaba muchos problemas en otras culturas. Porque había de repente una que había pasado de ese comunismo primitivo prácticamente a un modelo industrial. O sea, había pegado un salto enorme de la noche a la mañana. Y de hecho hay una división que es muy desconocida, que esa no la conoce prácticamente nadie, que es de un historiador que creo que sigue vivo, si no me equivoco, que es Umberto Melotti, que también es marxista, y él es de los que se niega a rechazar las ideas de Marx y Engels. Cuando la comunidad científica los rechaza, él llora y dice que no, que él va a seguir fiel a ellos. Y entonces lo que hace es una especie de adaptación de esa división a lo que a él le interesa. Y entonces él dice, existe una comunidad primitiva que se diversifica en asiática, eslava, germánica y antigua. Y cada una de esas va dando lugar a distintos modelos de esclavista, de feudal y capitalista. Y así ya, pues cada uno se encaja como quiera. Claro, ahora mismo estoy viendo, digamos, 484.000 universos paralelos distintos que se van abriendo, ¿no? Pues decir, con cada una de ellas dentro sus fases dentro de cada uno de los modelos de según la... Pero eso es parecido a lo de las civilizaciones, al fin y al cabo, ¿no? Sí, pues de hecho, otro modelo que podemos comentar es el de Toynbee. Que Toynbee dice, esto olvidaos del tiempo, de los hitos, de estructura y demás, lo que existen son civilizaciones. Y él establece que a lo largo de la historia han existido 29 civilizaciones. Concretamente. De hecho, si queréis os leo cuáles son, pero vamos. No hace falta. Según él, de esas 29, 14 han desaparecido ya. Otras han evolucionado y se mantienen. 8 no tuvieron relación entre sí. Que eso también me parece un poco extraño afirmarlo de forma tan tajante. Y además esas 8 iniciales son el origen de las 29. De las 29 a las que da lugar. Pero si los marxistas no tuvieron éxito con su división, Toynbee mucho menos. Es que además muchísimo. El problema de eso es que la definición de civilización es muy complicada. es que es una palabra que todavía hoy tiene mucha traca y no es tan sencillo y entonces... De hecho, no leo las 29, pero algunas dices tú, pero ¿esto qué es exactamente? Porque una es la siríaca. Sí, bueno. Sí, estaba pensando en esa. Bueno. Creo que es siríaca y árabe, pero... Otra es la ortodoxa, que es una de las que vive hoy en día. Civilización como religión. Es que entiendo que algunos responden a criterios religiosos, otros a criterios geográficos. Es un poco un popurrí. Piso dice que lo que dice la civilización es el invent primigenio, que sí. Y Aaron pregunta que los guanches ¿qué? Los guanches no aparecen. La civilización guanche, ¿no? A ver, ¿estáis en contra de la civilización? De la civilización, sí, probablemente sí. Y luego hemos visto basado en periodos, basado en estructuras, y luego tenemos un modelo mucho más antiguo que es de Voltaire. Voltaire, nuestro amigo, filósofo, que estableció una serie de periodos basados en biografías. Él iba agrupando a personajes históricos y entonces él decía, existe un periodo a los que llama siglo. Él no, cosa importante, él no utiliza la palabra siglo con el significado de 100 años, sino para él un siglo es un periodo de tiempo en el que la gente comparte una serie de características comunes. Por eso el siglo de oro tiene sentido. Como el siglo de oro. Claro. Nosotros siempre ponemos el ejemplo del siglo de oro, pero es que incluso se habla del corto siglo XX, sí, del largo siglo XVII, del largo siglo XIX. Uh-huh. Y para que la gente que nos esté viendo también sepa que la palabra siglo muchas veces no significa 100 años. Entonces él dice, existe el siglo de Filipo II, que fijaos lo largo que es, que para él dentro del siglo de Filipo II
entraría gente como Alejandro Magno, como Pericles, como Demóstenes, como Aristóteles o como Platón. Y Felipe II, le coge el nombre de Filipo II porque es que está ahí en medio. O sea, Sí, hace la está media antes y de dice, Alejandro y vamos a poner el nombre de este que está aquí en el medio y ya está. exacto. Luego está el siglo de Augusto y César, y luego lo que él llama el siglo de la toma de Constantinopla y el siglo de Luis XIV. Si os habéis fijado, hay grandes lagunas, Oh, hay sí. muchos espacios en blanco. Y es que para él la historia no tiene que ser algo a fondo, no tiene que ser algo holístico, no hay que estudiarlo todo, sino que hay que hacer una selección, y para él esos son los periodos más importantes de la historia, Ya, los que más trascendencia han tenido. Voltaire era un poco rancio, ¿eh? Voltaire era un cabrón. Incluso para la época era, comparado con Celario, era un poco rancio. Sí, sí, sí. De hecho, Voltaire, bueno, se llevan pocos años, pero Voltaire era más joven que Celario. Que además, lo del siglo de César y Augusto me ha gustado. Vale, habéis dicho una cosa, aunque lo hemos dicho ya varias veces durante el programa, y es que siglo no tiene por qué corresponder cuando hablamos de historia o cuando los historiadores se meten por medio con 100 años, igual que, pues, vamos un poco como tocando cositas y haciendo matices. Y por eso lo del tiempo histórico y lo de la forma de ver la historia, que en historia, pues, bueno, algunos historiadores aceptan más y otros menos, eso también hay mucho debate, etcétera. Pero yo quería hablar un poco del tema del aceleramiento, el estancamiento, el retroceso, para poner un poco en contexto todo lo que estamos diciendo. Y es que, precisamente en contra de lo que comentábamos, de que todo es progresivo hacia futuro y siempre avanza el tiempo, ¿no? Que es un poco la idea más o menos hegemónica. En los historiadores, la mayor parte de ellos suele decir que hay momentos de aceleración, momentos de estancamiento y momentos de retroceso, incluso. Ya cada uno puede entrar en los matices que quiera al respecto. Yo quería hacer una comparación curiosa, o creo que puede ser curiosa, de cómo puede ser un momento de aceleración o incluso el cómo percibimos el paso del tiempo, que es comparando el año 2017 y el año 2020. Estaremos de acuerdo en que el año 2020 está siendo, bueno, cuanto menos curioso, ¿no? Es estamos en una época, y lo comentábamos un poco también con Philosophers, en la que parece que todos son momentos históricos. Es decir, nos estamos atragantando de momentos históricos. Yo ¿Qué? lo constaté mucho con el tema del proceso en Cataluña. Todos los pasos que se daban y todos los días eran históricos. Sí. Si os dais cuenta, todo era histórico. Y cualquier movimiento, cualquier firma de un documento era histórico. Todos los días era ya un compendio de días históricos que ya no cabían más en el calendario. Ya no caben más, exacto. Como dices, si ves, con marzo de 2020 ha durado exactamente 676 días. 78 días. Vale, precisamente eso es importante porque encierra parte de verdad. Es decir, el cómo consideramos el cómo pasa el tiempo y el cómo en un momento pueden ocurrir muchísimas cosas y en otro momento nada. ¿Vale? Los años de Rajoy, salvo quitando el procés, eran bastante reconocidos por el empantanamiento. Es verdad que concretamente porque el gobierno estaba empantanado y se dedicaba o sea, su consigna era el responder a todo sin respuesta. Entonces parecía que había un momento, pues eso, de una estabilidad extraña impuesta por el propio gobierno. Sin embargo, Hombre, yo no sé si estancamiento lo que había, pero bueno, aceleración no era, pero jarana sí que había cada poco tiempo. Sí, pero una cosa que haya jarana y otra cosa es que tengamos esta sensación de que todo va de que de repente todo avanza muy rápido. Y yo creo que se hicieron muy largos esos años, Jorge. Precisamente en aquel momento yo creo que la sensación de que avanzaba rápido no era de que todo el rato se repetía lo mismo. Pero bueno, da igual. No entramos en esos matices de ese momento, lo que importa es ahora. Sin embargo, ahora, ¿qué pasa? Ahora literalmente parece que todo ocurre día tras día. Los primeros días de junio, de hecho, fueron espectaculares. Vale, evidentemente ahí hay mucho meme y hay mucha exageración. Pero en realidad tiene mucho de lo que yo quiero intentar explicar ahora. Y es que quizá, y lo hemos dicho al principio, estamos en una época de cambio histórico bastante importante que no vamos a poder apreciar hasta que pasen muchas décadas.
Y como mínimo es verdad que yo creo que, a ver, afirmar eso no es pillarse los dedos, porque la aparición de Internet ha cambiado la sociedad económicamente, o sea, ha cambiado la economía, la sociedad, la cultura y todo, y el cómo nos relacionamos. Lo único que no sabemos es cómo lo ha cambiado, porque hasta dentro de un tiempo probablemente no sepamos capaces de ver ese cambio. Le había dicho que es posible que llamemos a una nueva época edad de Internet, que la llamemos, yo qué sé. Supongamos, por no envenenar con lo que estamos ahora intentando dilucidar con lo que pasa ahora. Supongamos que dentro de un siglo se abole el trabajo, ¿vale? Se puede hacer y se termina por abolir y nos dedicamos al ocio. Evidentemente eso será un cambio brutal de época, aunque el cambio sea a lo largo de 2 o 3 décadas, pero será un cambio brutal, ¿no? Entonces, un poco ahí podemos ver creo que podemos ver lo que señalamos como eso, como cambio y como proceso y como ritmo, aceleración, etcétera. Siempre se dice en el caso de la Edad Media que es un proceso quizá de muchos siglos, quizá muy lento, quizá con poco cambio en ese proceso, y sin embargo hay un aceleramiento muy importante a finales del siglo XVIII. Y ahí de repente hay un acelerón. Entonces, eso es para que la gente que no está metida en el tema histórico, o sea, que no estudia historia, entienda esos conceptos que solemos tratar los historiadores. Y que se aplican también a cómo entendemos el tiempo histórico. Eso, muchas veces los historiadores que defendemos, en plan, no hay que hacer una historia social y fijarse en la vida de la gente y tal, suena un poco, nos choca esa concepción, porque decimos, no, seguían pasando cosas durante ese tiempo. Pero hay un historiador que se dedica precisamente al tiempo, a hablar del tiempo, es Philippe Agui, o Aries, como se pronuncia, que él lo que dice es que por mucho que nos pongamos en plan historia social, historia mínima y demás, no podemos comparar 2 meses de guerra en 1918 con los 2 meses después de mayo del 68, porque unos transcurrieron de forma muy rápida, ocurrieron acontecimientos trascendentales prácticamente todos los días, mientras que tras el mayo del 68 pues no ocurrieron acontecimientos tan trascendentales tan a diario. La propia Primera Guerra Mundial, que además acabo de terminar el libro de Zweig, lo explica muy bien él mismo, que incluso lo vivió. Pero el año 1914 no tiene nada que ver con 1917. Aunque el 17 tenga otras connotaciones, pero me refiero a la Primera Guerra Mundial. El 14 fue un momento efusivo, de mucha rapidez, de pegarse, bueno, rapidez dentro de lo que es la época tal, de mucho movimiento, y sin embargo, en cuanto se estanca la guerra, ya los años después, pues son muy distintos. Entonces, Me digamos parece que, la Guerra Civil Española. bueno, sí, 36 a toda leche y luego... y luego ya vemos. Pero eso, ¿no? Comparar años a veces es complicado precisamente por eso, porque un año de repente tiene una aceleración y en otro no. Entonces, A mí eso me recuerda a la placa esta que hay en un ayuntamiento, en un pueblo de no sé dónde, que pone aquí en tal día de tal año no pasó absolutamente nada. bueno, y el año más en el que no pasó nada, ¿no? No, el día. El día en que no pasó el nada, año, el, año, para mí es... el año me suena que era el 53, ¿no? Puede ser el 1953. El 11 de abril de 1954 no pasó nada. 54. No pasó nada. Ya está. La gente no hizo nada. Ya está. Ni un terremoto ni nada. Claro, aquí Y hay no una, es raro que no hayan terremotos. aquí hay una cosa importante, Vamos, y es precisamente lo que habéis dicho, el cómo los historiadores seleccionamos ciertos, y la sociedad, se seleccionan ciertos sucesos, ciertos acontecimientos que son los que pasan en la historia. Pero ¿os dais cuenta cómo nosotros le damos una categoría a las cosas? Es decir, le damos una categoría de acontecimientos a cosas que a lo mejor no merecen serlo o viceversa. Por ejemplo, ¿por qué dicen que ese día no pasó nada? Que no hubo ningún acontecimiento relativamente grande a nivel político, de guerra, de no sé qué. Al contrario, ese día lo que pasó es todo. Ese día tranquilamente, precisamente porque no pasó nada, ese día pasó todo. La gente haciendo sus quehaceres, la gente haciendo sus cosas normales de su día a día, de forma absoluta, de forma total, normal y corriente. Es decir, que es al contrario. Es decir, le hemos dado esa anécdota y hemos dicho, porque yo que sé, habrá pocas referencias sobre ese día, y hemos dicho que ese día no pasó nada, pero al contrario, es decir, todos los días están pasando cosas y precisamente disponer
de esos lazos de tiempo en los que hay tranquilidad, ya sea por cuestiones de salud, ya sea por cuestiones de que no hay guerra o lo que sea, son los que tienen que estudiarse más en historia y reflejarse de cierta forma. Tú fíjate, eso se hizo con un algoritmo en el que había cuatro términos que rastrear, que eran gente, lugares, negocios o eventos. Y parece ser que aquel año fue de los más pobres en general y en concreto el 11 de abril. Pero es que es muy llamativo. Hay un par de eventos destacables, porque claro, siempre pasa algo, ¿no? Que son El 54, Corea o... unas elecciones en Bélgica en las que ganó el Partido Socialista o la preparación de un golpe de Estado a manos de los franceses en el distrito de Yanam en la India. O sea que bueno, sí pasaron cosas. Algo pasó, algo pasó. Me hace gracia que aparezca Bélgica como concepto de no pasó nada. Es súper ofensivo para la gente que naciese ese día, ¿no? Mi madre es del 54, por cierto. Que de repente digan que no pasó nada. Bien, entonces, ya hemos visto una serie de cosas. Y ya, no sé si habéis traído, no sé si tenéis una cronología llamativa que comentarnos. Yo tengo una que en realidad es conocida porque se pone como ejemplo siempre para hablar de cronologías distintas. Y es que como siempre hablamos de cuestiones de eurocentrismo, de que la Edad Media, Edad Antigua, Edad Moderna, tal, lo tenemos como un sistema que hemos dicho que es eurocéntrico porque se circunscribe a los acontecimientos y a los procesos vividos en Europa y en nuestro entorno más cercano. Pues dices, pues venga, vámonos a otro punto, digamos, diametralmente opuesto, vámonos a Asia, por ejemplo a Japón, y veamos qué cronología tienen ahí. Además, Japón se suele poner como ejemplo muchas veces porque esas fases, digamos, marxistas de las que hemos hablado antes, del periodo, digamos, esclavista, feudal, se pasa prácticamente del feudalismo a una sociedad capitalista moderna sin pasar por ninguna otra fase. Pero, sin embargo, las fases que tiene la historia de Japón, las fases que se siguen estudiando y que son como tal, la era no sé cuánto, la era no sé qué, siguen siendo la de los reinados de los emperadores. Entonces, a nivel didáctico no aporta mucho. Es decir, son diferentes, pero habría que meterle habría que hacerle un cambio a eso para poder hacerlo más accesible a la gente que no sea de ahí. Claro, pero a pie de calle, entonces, cuando hablan de historia, hacen referencia al año en el que tal el emperador gobernaba. Claro, yo, por ejemplo, he enseñado las de... El problema es que, claro, allí mismo la propia historia de Japón, por las distintas regiones, las islas, etcétera, tienen fragmentadas distintas cronologías en según qué zonas. Es decir, lo que nosotros decimos que se deberíamos hacerlo aplicado al mundo, allí ya lo hacen según regiones, según zonas, según islas. Entonces he cogido más o menos cuando se unifican todas, que es a partir de 1603, por la famosa época Edo. La época de los shogunatos y, digamos, de una especie de dictadura militar feudal en la que una especie de dictador tiene más poder que el propio emperador, etc. Pero esa época sí que es más larga y dura desde 1603 a 1867. Se corresponde con lo que nosotros entendemos como una era. ¿Qué pasa? Que ahí, claro, no podemos poner un equivalente exacto en esa era con lo que hemos dicho que podía pasar en Europa. Porque es una mezcla entre una edad media, pero más bien es una especie de renacimiento con un toque de revolución industrial ya al final. Es decir, tiene una mezcla de componentes que no se puede equiparar. Es decir, no, eso es equivalente a la edad media en Europa, en España. Eso es equivalente a la edad moderna en Francia. No se puede hacer. Y además, las eras siguientes, las siguientes edades, el problema es que, como digo, algunas son cortísimas. Porque no son edades reales, son simplemente pues eso, el mandato de un emperador. Tenemos la era Meiji, la era Taisho, Showa, Heisei y Reiwa. Lo gracioso es que la última, la Reiwa, empezó el año pasado. Claro, empezó el año 2019. Con un nuevo emperador, que no me acuerdo cómo era Naruhito. Sí, no, creo que sí. Como son todos... Hirohito, Akihito, Naruhito, creo que era. Pues bueno, todos han tenido su era desde 1867. Ha habido, pues eso, 5 eras distintas y una por cada emperador. Claro, literalmente lo que intentamos evitar, que es caer en
en centrar la historia en los reyes o en los dirigentes, allí, pues por cuestiones allí y tal, sí es así. ha ocurrido así. Vale. Vale. Ya si queremos sacar una propuesta de... Bueno, eso si queréis lo hacemos por nuestra parte, el intentar sacar algo. Yo tengo, para comentar yo la mía, no sé, David, ¿tú tienes alguna? No quería comentar ninguna en concreto, porque lo que iba a comentar es lo de San Agustín, pero pasando, pero No, sí quería... entonces si quieres comento yo que la mía se parece un poco a la de Isaac. ¿No es del todo igual? ¿O qué prefieres? Vale, adelante. Vale. Yo traigo China. Como siempre. Bien, con el tema de China traigo de hecho el timeline, que me ha hecho gracia, de el cómo se divide la historia china, en lugar de hacerlo por edades, como hacemos nosotros, se hace por dinastías, ¿vale? La Xia básicamente, para que nos entendamos, es ficticia. Y la Shang, bueno, se mueve un poco en las nieblas del mito, pero vale. Digamos que esto es el 206 a.C. Y a partir de aquí, este es la dinastía Qing es la que une bajo un solo mando a los chinos. Pero no es así, porque en realidad no corresponde en espacio geográfico con las posteriores. Pero bueno, es digamos el primer gran emperador, el famoso Qin Shi Huang, es de la dinastía Qing. Bien, ¿qué pasa con los chinos? Aquí tenemos la aparición de la República de China y en esta época tenemos la aparición de los historiadores más serios. Pero hasta entonces teníamos, como pasa aquí, cronistas, estos historiadores pues que no son exactamente científicos y entonces pues digamos que encajan sus ideas de una manera un poco chapucera en estas dinastías. ¿Qué pasaba con la consideración de las dinastías? Una dinastía se funda, todas las dinastías se fundan con un individuo, ¿vale? Un emperador, que es la persona que tiene el mandato del cielo, ¿vale? El mandato del cielo. Entonces, ese es el fundador de una dinastía. Una vez que se funda la dinastía, sus sucesores van siendo progresivamente más... van siendo peores, van degenerando, y al final termina por aparecer un individuo que es, pues eso, vicioso, que es débil, que no sirve para nada, que termina con la dinastía y entonces aparece otra persona con el mandato del cielo que es virtuosa, etcétera. Esa es un poco la adaptación que hacen los cronistas y los historiadores anteriores al siglo XX de la idea que tenían ellos de cómo conseguía el mandato, o sea, el mandato del cielo una persona, ¿vale? Entonces, en realidad, lo que hacen en el proceso es encajar a los emperadores para intentar cuadrar ese tipo de... ese pensamiento, ¿vale? Lo hacen un poco al revés. Entonces, esas dinastías, en algunos casos, es como, bueno, esto le llamamos dinastía Tang, pero no es exactamente una familia que empiece uno y termine otro, sino que de repente pues hay un parón porque este dura muchos más años y este dura muy pocos y este le mata otro y se pone él, digamos que hay un usurpador, etcétera. Entonces, que aunque todos esos cambios usuales dentro de cualquier monarquía están ahí, ellos siguen manteniendo esta ficción de las dinastías cerradas en la que el primero es el bueno, el último es el peor, o sea, el mejor y el último es el peor. Y todas funcionan de la misma manera. Evidentemente eso hoy en día no funciona entre los historiadores chinos, sino que ha cambiado mucho todo eso. Pero era la manera en la que se crean esas dinastías. Y hoy se siguen utilizando las dinastías como referencia. ¿Vale? Como pasa aquí, por ejemplo, con lo que decimos, los defectos que tiene la edad media o la edad antigua o la edad no sé cuánto, cuando la enseñamos. Pues allí pasa un poco lo mismo. A mí de China no sé si... Imagino que tú sabrás más del tema. Tendrá un punto de invent importante, pero claro, el peso de la tradición en la historia china es muy importante, y sobre todo el tema este de Confucio como padre moral de China y todas estas cosas. Entonces, que hay algunas regiones de China, algunas zonas de China donde tienen una especie como de calendario genealógico con respecto a Confucio. Imagino que eso será prácticamente imposible de determinar, pero hay algunos sitios, algunas familias que como que llevan ese conteo. Dicen, no, nosotros somos la
la 74ª generación de descendientes de Confucio. Nosotros somos la número 83, es decir, si eso, imagino que no se podrá hacer con precisión, pero el hecho de que la hagan ya dice bastante de cómo controla el tiempo en base a generaciones. No conozco el caso concreto, pero también hay que partir de la base de que Confucio, como le pasa a todos estos personajes, la mayor parte de lo que sabemos de él es probablemente mentira. Entonces, y de hecho, como le pasa al Sócrates Platón, él en realidad deja muy poco, y lo que llamamos confucianismo suelen ser sus descendientes, o sea, sus discípulos que crean distintas escuelas, que bueno, cada uno va un poco a su rollo, pero se supone que eso son las 4 confucianas clásicas y luego las no clásicas tal. Pero ni idea, o sea, no conozco el caso y es lo que te digo, que probablemente sea mentira, o a lo mejor alguno lo ha conseguido por algún misterio de la naturaleza, pero ni idea. Hombre, se sabe que existió y se sabe que fue una persona, que fue un funcionario, pero ya está. No sé hasta qué punto se podrá hacer ese tipo de cronología. Y luego lo que tú has dicho, sí, es muy importante el peso del confucianismo en China, muchísimo. Pero también el del marxismo. Ojo a eso. Porque claro, la irrupción... Quedó elementos más. Sí, no, es flipante y está muy interesante estudiar eso. Pero los dos influyen mucho en la forma de ver, bueno, la forma de entender el todo, la historia, el pasado y la actualidad y todo lo demás. Están ahí esos dos elementos. Que son compatibles en el caso de China y que bueno, y hay que tratarlo. David, ¿tú qué tenías? Pues yo iba a hablar, o sea, no iba a hablar, en realidad simplemente iba a plantearlo porque para esto necesitaríamos invitar a un experto en historia de América precolombina para que nos arrojase algo de luz, porque esto es imposible de entender para los que no nos dedicamos a esto. Los ciclos de los... Los ciclos de los mayas. Uf. Sí. Y es que si os ha parecido raro el tema de los romanos, esto ya es un pifostio. No sé si recordáis, en el Museo Arqueológico de Alicante trajo una exposición sobre los mayas, que fuimos juntos a verla, y había una pantalla en la que podías calcular tu fecha de nacimiento tal y como sería en el calendario maya. Y aquello era como el meme este de la mujer viendo triángulos, fórmulas y demás, porque era algo imposible. Hoy en día los historiadores, cuando estudian, ahora que ha llegado la civilización a América, ¿no? Han impuesto orden y han dicho que la historia de los mayas se divide en periodo arcaico, preclásico, clásico, posclásico y contacto, que se llama. Pero ellos obviamente no lo entendían así. Ellos lo que tenían era una serie de ciclos, para ellos sí que era algo cíclico, pero esos ciclos tenían uno una base cultural, otro una base agrícola, económica, otro una base astronómica, y todos ellos encajaban casi como las ruedas estas de los relojes, ¿no? Que se van juntando unas con otras. De hecho, siempre se representa así. Para calcular tu fecha de nacimiento tienes que hacer encajar los años agrícolas con los ciclos astronómicos y demás, y ir viendo dónde encajan. Entonces, ya os digo, yo no puedo explicar nada sobre el tema, habría que invitar a alguien, pero de ahí es de donde viene esa confusión que ha habido hace poco sobre si los mayas predijeron o no el fin del mundo, porque precisamente uno de esos ciclos terminaba en la supuesta fecha que habían dicho que iba a ser en un principio en 2012 y ahora en 2020. Pero para ellos simplemente que un ciclo terminase significaba que volvía a empezar otra vez. O sea, que no era el fin del mundo, sino el reinicio de ese ciclo. Claro, lo que he dicho antes, que en realidad esa visión de rueda, de ciclo, etcétera, ya existía en muchos otros lugares. Mucha gente se planteaba, ¿y por qué no habían hecho ya el calendario del siguiente ciclo? Pues porque por lo mismo, por lo que tú no tienes una agenda de 2045 todavía, porque no te hace falta. Por pereza. Pues sí, vale. Dicho eso, nos animamos a hacer una pequeña división cronológica, una pequeña división histórica propia. Sí, pero aquí necesitamos la ayuda del chat. Sí, podríamos ir diciendo hitos en los que nosotros creamos que hay una bisagra, y ya conforme a eso vamos sacando los trozos grandes. David ha dicho que tenía una ideilla, ¿puede ser? Sí, a mí, bueno, tengo una idea seria y luego una no tan seria. Vale. La idea seria sería hacer una división cronológica que fuese más justa
a nivel mundial que corrigiese un poco el eurocentrismo, aunque como veréis vamos a tener el mismo problema porque va a seguir sin encajar para todo el mundo. Y era hacer una división de la historia de la humanidad como lo hacen los prehistoriadores. Los prehistoriadores en realidad dividen los periodos en base a qué es lo que ha cambiado, qué elemento ha distorsionado, que ha producido un cambio real, ¿no? ¿Qué nuevas herramientas han aparecido, no? Exacto, la metalurgia, la agricultura, no sé Pero qué. tú quieres hacer una división cronológica seria. Eso acabo de decir, Ángel. No De sé. hecho, tengo una seria y otra más... Vale, perdón, menos perdón, seria. Otra perdón. menos serie. Y entonces, yo obviamente, para mí un periodo lo tendría que marcar la imprenta. Vale. Y yo Vale. creo que de la imprenta ya pasaríamos a los medios de comunicación. No sé cuál. No sé si teléfono, Claro. radio... Tú eres de los míos, tú eres más cómo se transmite la información, pero entonces te iría algo muy en plan escritura, imprenta, medios de comunicación. ¿O qué? No tanto, porque, por ejemplo, yo mantendría lo de la prehistoria. Porque Sí. creo que la agricultura y la ganadería sí que marcó un inicio. ¿Vale? Después ya sería la escritura. Vale. Ahora se me queda un hueco, que no sé con qué llenar. Yo con lo de la escritura, fíjate, estoy menos más en contra. No me parece tan determinante lo de la escritura. Sí, hombre, sí. La gente, la gente ya llevaba sus cuentas y sus formas antes de que, sus cosas antes de la escritura. Sí, Que tú- mucha gente, ha habido mucha gente analfabeta a lo largo de la historia también, en épocas, digamos, modernas y contemporáneas, y se ha funcionado. Se ha funcionado, es decir, Yo para, no me la, parece- para la de no meme me parece tan bien. determinante. Para la de meme, Tan de- para la de meme me parece bien quitarla, pero para esta no sé. escritura imprenta de divulgación Pero memes. el problema es que, claro, si te queda, ahora mismo me he apuntado, agricultura, ganadería, escritura, imprenta y he puesto redes, por ahora. Escritura, imprenta, medio de educación, memes. Claro, redes voy a poner memes. Eso para después. A mí me parece que puede ser un punto también la aviación. La aviación o La aviación. decir, los medios de transporte, la logística en el momento que son capaces ya de superar fronteras, digamos, con facilidad. O sea, no sé si eso cuando sería a principios del siglo XX, sí. Claro, estamos haciendo lo que sería una división tecnológica, Sí. puramente. Sí, Lo hemos hablado, porque claro, una de las cosas que hemos hablado es del tiempo, y tú mismo lo has dicho, que la otra es la geografía, digamos, el espacio. Y una cosa que ha sido determinante para el ser humano ha sido la capacidad de sobrepasar las fronteras, de sobrepasar montañas altísimas, de sobrepasar mares con facilidad. Dice, por ejemplo. A nivel logístico, pondría un hito. Claro, entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, lo que estamos haciendo todos, dice Alejandro Leónidas, la electricidad, internet, Pichu dice el tren y Kellenson la máquina de vapor. Al fin y al cabo, lo que estamos ahí señalando un poco es la revolución industrial, más bien. Entonces, quizá podemos condensarlo en eso. Yo he dicho la aviación por eso, porque ya más allá de la aviación, es decir, que con un avión da igual que la montaña sea más alta o menos, o que haya más mar o menos, es decir, ya la geografía te la cepillas. Con los trenes y con los camiones, las autovías, todo eso ya todavía sigue habiendo problemas, pero con un avión, nada. Para Luego ya los cohetes, pero... Kellenson dice que para él la idea de época antigua y World of Warcraft. Pues, por ejemplo, una persona podría considerar que toda la historia ha sido un progreso hasta World of Warcraft. Y a partir de ahí, eso sería la escatología de su pensamiento histórico, es decir, la llegada al final de la historia. y para mucha gente, en realidad, la historia se divide en antes de su nacimiento y después de su nacimiento. Por lo cual hay dos etapas. Hay un punto importante en eso, ¿eh? Vale, entonces, tenemos agricultura y ganadería como juntos. Escritura, imprenta, revolución industrial, he puesto especificado transporte, aviación, etcétera. Y redes. Pues tenemos 5 etapas, tenemos 5 puntos de ruptura, digamos. Totalmente basados en lo tecnológico. Es verdad que parece lo más... ¿cómo se dice? Lo más... no me sale la palabra. Que no daña a nadie. Inocuo. Inocuo, vale, gracias. Pero en realidad no lo es, porque entonces es lo que hemos dicho. ¿Qué pasa en el África subsahariana? Claro. Volvemos a tener el mismo problema. Se quedan en la escritura hasta que llegue la imprenta, no sé cuándo llegaría. Y revolución industrial, pues siglo XX. Ese sería un problema. Y luego la otra cronología que yo había planteado la está haciendo Vero.
Está haciendo Sibensco ahí. No desveles nombre. A ver, tenemos la más chorra. Hasta el meme del perro grande y perro pequeño, todo lo de antes nos ha preparado para ese momento. Google. Luego dice Google. Ojo, la animación, bueno, también salta una etapa y ya. Vale. Quizá una cosa importante de esto es que, primero, no se puede hacer una analogía tranquilamente en un momento asalto mata. Segundo, que ninguna quizá va a ser lo suficientemente amplia como para abarcarlo todo y satisfacer a todo el mundo. Quizás sí lo vas a abarcar todo, pero puede ser que deje fuera a gente. Y luego pasa un poco como con la prehistoria. El problema de estas, o sea, de este tipo de tecnología, es que hace que ciertas partes del planeta se queden como en una primera o segunda fase hasta hace tan poco tiempo que es como, joder, pues no hemos tenido historia. O ha sido todo ese periodo. Incluso en la actualidad, mucha gente utiliza sociedades preindustriales para referirse a determinados pueblos, a determinadas culturas. Entonces, claro, por eso a lo mejor es problemático. Tenemos que buscar otra cosa. Pero bueno. Por cierto, sobre lo que estás diciendo, a mí me gusta mucho una frase de Antoine Prost, cuando escribe también sobre el tiempo, que dice que tenemos que aceptar que cualquier cronología va a ser simplista, no va a satisfacer a todo el mundo y va a dejar a mucha gente fuera. Y él dice, pero eso no tiene por qué ser malo, eso es que tiene que ser así. Tiene que ser obligatoriamente así. Y entonces él dice, porque si nos ponemos a fragmentar la historia a tal nivel, o sea, allá a nivel local prácticamente, al final lo que estamos haciendo es construir un mapa, lo que para los geógrafos sería un mapa a escala 1:1, que no le serviría para absolutamente nada. Exacto. No olvidemos que las periodizaciones estas lo que son una herramienta para poder utilizarlas. Es como si yo me pongo a ponerme el botón con un machete, pues no es la herramienta adecuada para cortarlo. El cuchillo sí lo. Pero ¿y no serán los memes quizá algo transversal en el tiempo? Yo creo que en memes podemos sí que unir siempre, ¿no? los jeroglíficos la escritura cuneiforme de todas las partes del mundo, los dibujitos, es decir, joder, si hacían en la prehistoria dibujitos. Eso es lo que yo quería plantear, esa es la otra cronología alternativa. Ah, vale, entonces tírale. La historia de los memes. Venga. La historia de los memes, que tiene dos posibilidades. Una, ampliar el concepto meme a lo que queramos, en plan, hay personajes que se han convertido en un meme. Entonces, hacer una historia de la humanidad dividida en memes en su concepto más amplio, o elegir memes, ahora que esta semana ha salido el meme del Tigris, ¿no? De ese rescate en el Tigris, intentar hacer un meme que sea representativo de cada periodo que nosotros consideremos. Vale. Así es. Antes de nada, como lo ha comentado Kellenson, pongo el del gato al que no le gustan las verduras Sí. como jeroglífico. Vale. Yo creo que se puede hacer una cosa. A ver. ¿Puedo compartir yo? Voy. Ya. Vale, que aquí tenemos otro meme para otro periodo. Vale. Claro, ese puede ser también transversal. Sí, bueno, es que en realidad, si os dais cuenta con el tema del perro grande y el perro chico, es un poco también toda la historia. Es decir, el pensarlo de antes era mejor las cosas que ahora. Claro. Es que ese exactamente como han dicho antes, el meme resume un poco nuestra la concepción que tiene la gente sobre el tiempo, y cuando se va haciendo mayor siempre piensa, no, cualquier tiempo pasado fue mejor. Por cierto, Sibensco, ¿qué te parece eso? No sé si lo está viendo. Dios, eso es eso. ¿Algún tipo de broma interna excluyente para No, los demás? no es una broma interna, pero es que me lo he encontrado y no me jodas qué coño parece eso. Los mantis religiosas. Ya, amante religiosa, ahora se llama así.
Es una amante religiosa vista de frente. Son aliens. Vale. Starship Troopers, sí. A mí me Sí, recuerda sí. mucho, que es lo que estaba buscando, la pintura paleolítica, o sea, rupestre, esquemática, me recuerda a los memes de los 2000, de los 2010. De Cuánto Cabrón y todo eso. ¿Os acordáis de Cuánto Sí, Cabrón? el del troll, el de... Claro. O sea, ese tipo de memes que el cuerpo era, pues eso, un palito. Y, por ejemplo, esto, ¿vale? No podría estar en una pintura rupestre. Algunos de ellos. Sí, por supuesto. Es el mismo tipo de meme que sigue haciendo la alt-right hoy en día. Un poco sí. Los rage memes, exacto. Hemos evolucionado artísticamente el dadaísmo memero. Los memes- Es que es verdad, estaba el de Fu y todo eso. Madre de Dios. De hecho, hay uno que a mí me gusta mucho y que debería convertirse en un meme, que es esta pintura. Hostia. Hostia, el O sea, pájaro. tenemos un señor aquí con algo Manolete. aquí, La muerte y de un Manolete. pájaro. ¿Qué hace el pájaro? El pájaro creo que es un bastón. Ah. Y oye, Un flamenco. ese toro no tiene como muy desarrollados los testículos. Sí. ¿Qué ha pasado ahí? Yo quiero saber qué ha pasado. Yo creo que es tauromaquia, ¿eh? Yo creo que es como la muerte de Manolete o de Paquirri. Que ese toro ha matado a Torero, y lo que dice David que el bastón es un estoque en realidad. Mm. Dice que Lenso una cosa que además es bastante curioso. Dice lo de perro grande, perro pequeño. Pequeño análisis de perro grande, perro pequeño. Primero, lo pongo. El meme. Para empezar se llama perro fuerte. Ojo a eso. No pensaba que era perro grande, pero es perro fuerte. Vale, pequeño análisis de este meme. Lo enseño. Ay, mira, se ve súper borroso. Aquí. Madre de Dios, cuánta. Vale. Este meme, por si alguien no lo conoce, lo pongo, ¿vale? Perro grande, perro pequeño. O perro fuerte, perro débil. Normalmente se pone aquí un texto y aquí otro texto. Y pues suele ser algo comparativo con respecto al pasado. Tipo, en el pasado los niños se iban al jardín, se caían del columpio a las piedras y luego se tiraban por un barranco y volvían a casa y cenaban tranquilamente. Y ahora los niños pues van al jardín y se caen un poco y llorando, ¿no? Vale. Entonces, o sea, yo viendo esos memes, había veces que decía, madre mía, la idealización y la romantización del pasado llega a puntos brutales. Y es verdad que algunas veces dices, es que esto es cierto, ¿no? Hay cosas que dices que es verdad que han cambiado mucho y evidentemente es gracioso señalarlas de esta manera, pero hay otras que dices, ¿cómo nos estamos pasando? Y vaya manera de romantizar el pasado con un puñetero meme. Por eso o sea, me encanta ese meme, pero se me atraviesa un poco por eso, porque es muy exaltador del pasado. A mí sí me gustan, porque a fin de cuentas antes un niño es verdad que hacía todas esas cosas, incluso cosas peores, como pegarle un tiro a su hermano y lo nombraban rey España. Si es que son cosas que pasan de vez en cuando. Yo creo Vamos a que tratar rápido eso. lleva su propio punto de ironía respecto a lo de hacer bromas sobre el pasado. A ver, pero yo creo que hay gente que se lo toma muy en serio, por eso me jode. Porque yo estoy a tope con el tema de la ironía, el sarcasmo y todo eso, Sí, pero el problema es que la gente se lo toma en serio. Pero sí que esto es lo que pasa con el humor y con los memes y con todas estas cosas. La gente lo utiliza a su... hay un origen y hay una perversión del objeto, de la herramienta de trabajo. Sí. Es que Sivesco acaba de explicar muy bien cómo funciona la romantización del pasado. Dice, los niños de antes... Ay, no, ese es Luis, perdón. Claro, yo de pequeña podía colgarme de un árbol y ahora me mareo si me levanto de cama muy rápido. Claro, pero es Sí, que me levanto es de la cama, transversal a todas las épocas del ser humano. Pero es que es lo que explicamos siempre, que claro, muchas veces tendemos a reproducir nuestra evolución biológica, nuestro declive como personas, como individuos biológicos, como seres de carne, la traspasamos a la historia. Lo que me lleva, por cierto, a que no lo hemos ido comentando, a que, primero, esa tendencia a intentar reducirlo todo a reyes y hablar de los reyes como un epicentro de la historia, también tiene cierto sentido, bajo mi punto de vista, porque puedes entender la vida de un rey, pero es más difícil explicar
3 siglos y que la gente diga, pues 3 siglos, intento comprimir eso. No, es más fácil hablar de la vida de una persona. Y eso era lo que quería decir básicamente. Que es más fácil eso. Y luego, cuando miramos al pasado, claro, en tu infancia, por lo que sea, podías hacer cosas que ahora no puedes. Y dentro de 10 años, otra vez. Pues claro. Como hemos dicho alguna vez, en el franquismo se vivía muy bien, ¿no? En el franquismo tenía 20 años y ahora tiene 70. Con 20 años estás mejor que con 70, si eso está claro. Como dice Aaron, se llama vejez. Y el meme es la vida. Claro, el meme es la vida. Ese es exactamente. El gran meme de la vida. Todo esto me lleva a que lo que mola de... O sea, lo que ha dicho Kellenson es que lo de perro grande, perro pequeño no funciona con los memes de antes y los de ahora. Porque los de antes nos hacían mucha gracia antes, pero es verdad que los ve ahora y da mucha pena. Entonces, ahí todo tiempo pasado no ha sido mejor. Los memes del pasado eran una mierda. Lo que me lleva, por cierto, a hablar de la época dorada de los memes, que es ahora. Pero bueno. ¿Y cómo sabes que es ahora? Porque lo digo yo. Ah, vale. Claro, es que a lo mejor... A ver, la época dorada es ahora. Pero si dentro de 10 años ha habido otra mejor, pues esta será la dorada y la otra será la diamante. La premium. La premium. Vale. Yo creo que ya está bien, ¿no? Pues sí, ya estaría. Hemos pasado un buen rato. Las pinturas de románico no vamos a abrir ese melón porque es posible que alguien se sienta ofendido. Lo sentimos mucho. El romémico. De hecho, alguien se ha ofendido ya. Bueno, pero creo que esa ofensa es irónica, como decíamos antes. Vale, espero que este repaso de hora y media, que se dice pronto, del tiempo histórico haya sido algo útil, haya arrojado algo de luz o y también algo de sombras, alguna duda que otra. Y espero que, bueno, que haya estado medianamente bien, porque la verdad que era un tema un poco turra, es que teníamos miedo de cómo llevarlo y a lo mejor ha sido un poco turra y lo hemos llevado mal. Pero bueno, como ya está hecho, hecho está. Apuntamos esas ideas que vais comentando, porque la verdad que una timeline histórica de memes en Twitter podría estar guay, o una tier list. Eso podría molar. El domingo, como es posible que hagamos un día un poco de popurri, para comentar lo del vídeo ese de Alejandro Magno, ya lo digo, ¿vale? Lo del vídeo de Alejandro Magno, quien sepa a qué me refiero, probablemente lo comentaremos el domingo. Y podemos hacer una tier list de meme histórico y alguna otra cosilla. ¿Os parece? Vale. Venga, pues entonces, muchas gracias a todo el mundo, muchas gracias a esos suscriptores y nos vemos el domingo para hablar pues de cosas históricas, lo que surja. Un saludo a todo el mundo y un abrazo muy fuerte pero digital. Hasta luego.